¿Qué tal amigos de Bacarela GP? Bienvenidos al resumen de lo que ocurrió este fin de semana en el Gran Premio de Balaton en Hungría. Un gran premio en un circuito en donde se va a correr por última vez una pista que lamentablemente no cumple con los requisitos, una pista que lamentablemente era puras rectas, chicanas, que se corre en sentido antihorario, el circuito perfecto para que Marc Márquez regresara a la pista. De nuestros amigos de marca.com, precisamente es la primera noticia. Marc Márquez, de las 100 victorias que tengo, meto esta victoria en el top 5. Y decía una parte muy interesante que me parece un aspecto maravilloso. Siempre he sido muy positivo, he confiado mucho en mí, pero evidentemente cuando hay una lesión, los de alrededor mío, es decir, su equipo, confían más en el propio atleta que yo mismo. Lo que necesito ahora es seguir con la mentalidad del Mugello, que esta victoria no me lleve a la trampa de querer más. Este fin de semana la clave fue que el viernes me gestioné, pero no todos los viernes me podré gestionar porque no todos los circuitos piloto de manera tan fácil como en esta. Lo que nosotros mencionábamos al principio, Márquez en este circuito tenía las condiciones ideales para regresar al circuito. ¿Por qué? Porque era un circuito de giro antihorario en donde se giran muchas curvas a la izquierda y no se hace tanta fuerza sobre el hombro derecho, que es su talón de Aquiles en estos momentos. ¿Qué piensan ustedes? Y de nuestros amigos de marca.com nos llega otra interesantísima noticia. Acosta, Marc Márquez nunca se rinde. Yo tampoco. Satisfecho con su lucha y su segundo lugar, cree que la victoria acabará llegando. En el Gran Premio de Hungría, en el Balaton Park, lógicamente yo quería ganar. Batallé al límite con Marc Márquez, pero constató que no era posible por las gomas y por la superioridad del campeón y la Ducati en esta pista. Pedro Acosta cree que pronto esa victoria va a llegar. Al respecto declaró: si puedes estar luchando con él, Marc Márquez, y puedes volver a adelantarlo y estar ahí mareando un poquito la perdiz, significa que estamos haciendo un muy buen trabajo. He dado un gran paso respecto al año pasado. En estas situaciones me ponía muy nervioso, pero cometía muchos errores y además me caía, no conseguía puntos. Este año parece que estoy bastante más estable. Estoy haciendo las cosas bien y añado yo, pero la victoria no llega. Pedro Acosta ha demostrado que es un hueso durísimo de roer y que el año que viene con una Ducati y peleando contra Marc Márquez, creo que van a saltar las chispas. ¿Qué opinan ustedes? Y así como podríamos decir que Marc Márquez fue el líder positivo de este fin de semana, el líder negativo indudablemente que no fue otro que Jorge Martín, quien fue duramente criticado por la gente de su Aprilia, su propio equipo. Aprilia muy dura con Jorge Martín. La noticia nos llega de todocircuito.com. Es un error que un campeón del mundo no debe cometer. Jorge Martín fue el protagonista involuntario del fin de semana. El madrileño salía desde la octava posición de la parrilla de salidas con ganas de remontar posiciones rápidamente. Sin embargo, calculó mal, muy mal el momento de frenar. Perdió por completo el control de su moto y terminó impactando contra el grupo de cabeza, haciendo un strike horrible. Su error provocó una reacción en cadena muy fea que arruinó la mañana y el gran premio de muchos pilotos. En mitad del caos, su compañero de equipo Marco Bezzecchi veía cómo la moto se la quitaban de abajo porque fue un strike tipo bowling, le quitaban la moto de los pies a Marco Bezzecchi, que salía sexto, no pudo hacer nada para esquivarlo, tampoco tuvo escapatoria Raúl Fernández, el piloto del equipo satélite del Trackhouse, y tampoco escaparon de esa caída y de ese strike Fabio Di Gianantonio y Fermín Alderguer, quienes no tenían que ver nada. En ese momento estaban todos mirando hacia adelante y vieron cómo sus motos eran derribadas por una enloquecida Aprilia de Jorge Martín, que la moto llegaba a esa curva como un misil. El equipo lo criticó, Jorge Martín asumió su responsabilidad y su culpa. Para el próximo Gran Premio tiene doble long lap en la misma carrera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue una decisión de verdad correcta sancionarlo de esa forma? Estamos claros que estos pilotos siempre van al límite y se cometen errores. Y en relación con esto también hay que decirlo que Jorge Martín es un caballero y admitió su culpa diciendo
y declarando para nuestros amigos de todocircuito.com, Jorge Martín habla tras su strike en Balaton Park. El piloto cometió un error en la primera frenada, se llevó por delante a 5 pilotos. De todos no hay problemas, por ejemplo, por suerte, a pesar de lo fea que fue la caída múltiple, los exámenes médicos trajeron buenas noticias a los boxes. Los doctores revisaron a Bezzecchi en el circuito y confirmaron que el italiano no tiene ningún hueso roto, aunque sí se ha llevado unos cuantos golpes fuertes en la mano y la pierna derecha. En el caso de Martín, pasó por la clínica, el diagnóstico fue parecido, sin fracturas, pero con contusiones importantes en el pie derecho y en la espalda. Al respecto declaró Jorge Martín: quiero pedir disculpas a todos mis compañeros que se han visto involucrados en el incidente de hoy durante la primera vuelta de la carrera. Eso es lo que decía él, juntando las manos en el Instagram, prometiendo que no lo volvería a hacer, y para él una penalización de doble long lap en el próximo Gran Premio, que es en la República Checa. ¿Están de acuerdo ustedes con la sanción? Y así como Jorge Martín fue un líder negativo este fin de semana, un piloto que tuvo un Gran Premio pero brillante fue Iker Lecuona, que llegaba al equipo Gresini a sustituir lamentablemente a Alex Márquez, que todos sabemos que por la fractura de la vértebra cervical y por la clavícula derecha lamentablemente está fuera de carrera. Iker Lecuona, nos llega la noticia de nuestros amigos de todocircuito.com, ni caídas ni errores, y aplausos en el box para Iker Lecuona. Brilló en su regreso inesperado a la MotoGP. Firmó una remontada espectacular en Hungría, terminando séptimo en los puntos entre los 10 primeros tras salir 16º. El piloto valenciano logró adelantar a Jack Miller en la última vuelta tras un ritmo de menos a más. Y pese al gran resultado con la Ducati de Gresini, Iker Lecuona mantiene su foco puesto en el Mundial de Superbike, donde marcha en estos momentos en el segundo lugar, detrás de Nicolo Bulega. ¿Qué opinan ustedes del excelente fin de semana de Iker Lecuona? Esta noticia caliente nos llega desde todocircuito.com y quisiera analizarla con ustedes porque me parece que va a traer más problemas que soluciones. Las salidas de MotoGP van a cambiar para siempre a partir del circuito alemán del Sachsenring. Fíjense este detalle interesante. Las filas de parrilla se separarán 3 metros más, es decir, van a pasar de los actuales 9 metros que hay entre cada línea, de la primera a la segunda hay 9 metros, de la segunda a la tercera 9 metros, a 12 metros. Van a aumentar el metraje, es decir, va a haber más espacio para que los pilotos lleguen más distanciados a la primera curva. Estoy absolutamente de acuerdo. Con lo que va a traer problemas es lo que viene a continuación. El uso de los dispositivos de salida Whole Shot quedará totalmente prohibido a partir de Silverstone. Los últimos accidentes múltiples aceleran un cambio normativo que ya estaba previsto para el 2027. Ojo, lo que no están diciendo es que a partir del 2027 las motos van a ser 15 centímetros más bajas detrás. Ahorita son 15 centímetros más altas de lo que van a ser el próximo año. Es decir, que creo que los pilotos pequeños, entiéndase Pedro Acosta, Jorge Martín y varios de los pilotos pequeños, Ayogura por ejemplo, van a tener muchísimas dificultades al momento de la arrancada, con motos alocadas cogiendo para todos lados porque no están agachadas y no tienen un control total sobre su moto. Según adelanta Motorsport, la primera medida que vamos a ver en pista es que van a aumentar en 3 metros, van a pasar de los actuales 9 metros a 12 metros entre líneas. El objetivo es que los pilotos tengan más espacio libre para poder acelerar y que el piloto llegue mucho más estirado a la primera curva. Pero lo interesante viene que a partir del Gran Premio de Gran Bretaña, el uso de los sistemas mecánicos de salidas conocidos como Whole Shot quedará completamente prohibido. Las motos ya no podrán salir con la amortiguación delantera ni trasera comprimida para mejorar la tracción. Esto quiere decir que las motos van a estar altas. Esto quiere decir que los pilotos pequeños, por ejemplo como Pedro Acosta, van a tener que arrancar con un pie en el piso y otro pie en el estribo, no con los dos pies abajo como lo hacen actualmente. ¿Creen ustedes que este tipo de salida con la moto sin rear device va a mejorar la seguridad? Para mí eso va a ser completamente un desastre. El debate sobre quitar estos mecanismos venía desde lejos. De hecho, en el Gran Premio de Francia se planteó no usarlo en 3 trazados específicos, en Le Mans, en Silverstone y en Phillip Island. El motivo es que esas pistas
Es muy difícil desactivar porque la primera curva no es una curva de frenada fuerte y por supuesto no hunden la moto y no quitan el dispositivo del hold shot delantero. Pero para mí, quitar el rear device trasero en el momento de la salida es súper complicado y súper peligroso. ¿Qué opinan ustedes? Y en relación con el accidente provocado por Jorge Martín en la primera vuelta del Gran Premio, Jorge Martín pidió perdón y nuestros amigos de marca.com añaden otras declaraciones de otros pilotos que me parecen interesantes, la de Bagnaia o la de Quartararo, que añaden otro factor al accidente. Interesante lo que dicen los pilotos y a pesar de que Jorge Martín se declara culpable de todo lo que pasó, como igualmente que él opinaron los comisarios que le impusieron el doble long lap, dice Fabio Quartararo, la pista parecía tener aceite respecto al poco agarre de Balaton. No es normal que reasfalten justo antes de que vengamos nosotros, indicaba también Pedro Acosta. Y sobre los cambios en ese primer ángulo, la primera curva, el más contundente fue Pecco Bagnaia, al que no le gusta nada este trazado, el trazado húngaro. El asfalto estaba al límite y con el calor aún más. Tuve suerte de evitar esa caída y creo que Jorge no frenó tan fuerte, pero se le bloqueó el tren delantero y no logró detener la moto. Lo intentó de alguna manera, pero allí creo que es más culpa del asfalto que del propio piloto. ¿Qué piensan ustedes? Y en relación con la victoria de Marc Márquez este fin de semana, durante la entrevista post Gran Premio, estaban los tres pilotos que se montaron en el podio y Pecco Bagnaia, al lado de Pedro Acosta y de Marc Márquez, decía una frase jocosa que hizo reír a todos los periodistas y nuestros amigos de GP1 nos reseñan en italiano, por supuesto, la noticia. Bagnaia non giocherei mai al póker con Marc Márquez, no jugaría nunca al póker con Marc Márquez. ¿Qué creen ustedes que por qué es esto? ¿Por qué? Porque Márquez en ningún momento reveló ninguna carta ganadora el fin de semana. Es más, siempre tiraba los remos dentro del barco y decía que él no era favorito, que no se veía luchando por la victoria. Y ahí jocosamente hubo un momento de explotaron las risas porque al decir esto Pecco Bagnaia, nunca jugaré póker con Marc Márquez, estaba indicando que nunca se puede confiar en un piloto. De hecho, al respecto decía Pedro Acosta, nunca confíes en un campeón. A lo que tiraba una flecha Marc Márquez mirando a Pedro Acosta y le decía, tú también eres un campeón. Entonces se tiraron flechas allí, fue un ambiente muy jocoso, fue un momento divertido en donde veíamos a tres machos alfa de manada con flechitas peleándose en mucho respeto, pero en una situación interesante donde tú ves que ninguno se le queda atrás a nadie. Pedro Acosta diciendo que él lo enseñaron a no rendirse, Marc Márquez haciéndose el loco con cara de jugador de póker, que él no tenía nada que ver, que él no era el favorito y se llevó las dos victorias. Y Pecco Bagnaia que lo descubre en plena acción diciendo que él no va a jugar nunca póker, con una situación muy jocosa, muy bonita, muy interesante, muy de gran premio. Y en relación con el incidente de Jorge Martín, un espectador de lujo estaba detrás de él. Luca Marini estaba detrás de Jorge Martín en esa primera curva y declaró para la gente de GP1 lo siguiente: esto es una jungla, esto es una selva. Vi a Martín y pensé, este piloto va a hacer un strike. Y lo dice en italiano. Probó a dar una super frenada, pero en esta época moderna la aerodinámica te chupa y es casi imposible hacer una frenada perfecta en esa primera curva. Y más adelante comentó, yo lo vi clarito, estaba detrás de él. Él trató de hacer una super frenada retrasando al máximo la frenada y dije en ese momento, ahorita va a ser aquí un strike, va a ser un desastre. Por eso me coloqué en la parte interna y presencié el golpe en directo. Interesante lo que dice Luca Marini y esto razona aún más la sanción impuesta por los comisarios de doble long lap para el piloto madrileño. Y bien amigos, de esta forma llegamos al final de lo que ocurrió este fin de semana del Gran Premio de Balatón a través de mi canal de YouTube Bacarela GP. No se olviden de darle like, suscribirse y regarlo por ahí para que aumentemos el número de seguidores. Hasta pronto.